Vamos a hablar entonces de ese tema, un sucesor para esta generación. Vamos a mirar lo que significa esa parte. El término sucesión, muy bien conocido por muchos, sobre todo se aplica a veces cuando mueren los padres y quedan los hijos, y entonces se entrega una herencia y son varios, ahí se tiene que realizar un proceso de sucesión. Según el diccionario, ese término sucesión es colocarse a una persona en lugar de otra, sustituyéndole. Y cuando este cambio de personas, de individuos, de sujetos tiene lugar por el fallecimiento de la persona sustituida, la sucesión comprende todos los bienes, todos los derechos, las cargas, las obligaciones que son tramitadas por la persona antes de fallecer, por supuesto, lo hizo. Dice también que la sucesión es una tendencia hacia el equilibrio de las cosas que conlleva largos periodos de tiempo. Así las cosas se van transformando durante décadas, siglos y en toda generación. Entonces, mirando esta apertura o esta introducción de lo que significa ser o tener una sucesión o ser un sucesor, mirando en la palabra, por ejemplo, los apóstoles fueron sucesores de Cristo para la generación que les tocó a ellos vivir, y que de alguna manera administraron los apóstoles las cosas del Señor que les dejó encargado. Cuando el Señor estaba a punto de ascender al cielo, Él les estaba anunciando que ellos habían sido elegidos para continuar con la labor de Cristo aquí en el mundo. Y en ese sentido, Dios, el Señor, les iba a proveer, les iba a dotar de ese poder con el cual vencerían toda oposición satánica. Así que ustedes lo han leído, lo hemos leído muchas veces. El Señor les decía: no se vayan de Jerusalén antes de ser investidos con el poder de lo alto. Para poder ser unos sucesores en esa generación, unos sucesores efectivos, necesitaban esa dotación, ese equipamiento, ese poder que les otorgaba el Espíritu Santo. Ya cuando el Señor les provee ese poder, esa dotación, en el transcurso del tiempo, en esa generación, los apóstoles a su vez comenzaron a designar, dice la Biblia, obispos o pastores que les sucederían en la labor evangelística en el mundo. Y es por eso que vemos al apóstol Pablo en una de sus cartas, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, verso 11, cuando dice: y a unos constituyó el Señor apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar la obra de Cristo para el ministerio. Amén. Entonces miramos que el Señor dejó comisionados para que le sucedieran en la labor primero a los apóstoles. Luego vinieron los profetas, de ahí ellos comenzaron a elegir evangelistas. Felipe fue un evangelista, amén. Y luego vinieron los pastores y los maestros que fueron constituidos y sucedieron, amén, a los apóstoles. Gloria al Señor. La Biblia dice que por medio de la oración y de la imposición de las manos de los apóstoles, los pastores, los ministros de la iglesia eran constituidos como sucesores de ellos. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Cuántos damos alabanzas al Señor esta noche? Bueno, Dios había
aquí informado a Elías, el profeta, que su ministerio en la tierra había terminado. Amén. Todos, de alguna manera, en este tiempo los creyentes tenemos un tope, tenemos un tiempo, tenemos un límite, no solo de vida, sino también de servicio. Llegará el momento en que posiblemente el Señor nos llamará, nos dirá, en fin, de alguna manera, para terminar nuestra labor. Por las fuerzas, porque ya no se tiene la misma salud. Así hoy en día a muchos pastores les toca entregar el ministerio, hacer uso de buen retiro, para que otro en su lugar le suceda a él, le reemplace de alguna manera. Así pasó con Elías. Dios le dijo que su tiempo se había terminado, su servicio se había acabado, y cuando este poderoso profeta pasó su último día en la tierra, decidió visitar las ciudades de Betel, de Jericó y el Jordán. Y Eliseo, dice la Escritura, lo acompañaba. Amén. Eliseo era un discípulo del profeta Elías. Eliseo estaba siendo formado, siendo capacitado, pero el profeta en ese momento era Elías. Gloria al Señor. ¿Y qué tiene que ver este pasaje que hemos leído nosotros esta noche con cada uno de los que estamos aquí hoy en día? Yo pensaría y creería que el Señor nos quiere decir en este tiempo y en esta generación que Él anhela hacer cosas mayores con cada nueva generación. Yo no sé si ustedes lo creen, pero Dios quiere hacer cosas mayores. Y cada nueva generación tiene que buscar, o tenemos que buscar al Señor por nuestras propias experiencias, alcanzar nuestras propias experiencias con Él, y también recibir de parte del Señor nuestra propia investidura o poder del Espíritu Santo. Es especial saber cómo Dios abrió el Mar Rojo para Moisés y partió en dos partes el Jordán para Josué. Porque cada generación, vuelvo y repito, ha de experimentar, o debemos experimentar, un poderoso mover y obrar del Espíritu Santo en nuestra vida. Dios quiere hacer obras maravillosas, Dios quiere hacer prodigios, milagros en este tiempo, en esta generación, más aún que en la anterior. Parece que no creen mucho, pero es que el deseo de Dios no es menguar la labor o en la obra o en los prodigios, en los milagros. El propósito de Dios es extender el conocimiento suyo en todas las esferas de la tierra. El propósito de Dios es alcanzar muchas más almas y familias para su gloria. El propósito de Dios es que en San Jerónimo haya una iglesia más creciente, más numerosa, más consagrada, más servidora, amén, más capacitada, más dotada de poder. Dios desea proveer más de su Espíritu Santo para su pueblo. Gloria al Señor. Él desea incrementar nuestra fe, Él desea incrementar nuestra visión. Y esta noche puede ser algo indicado para pedir, así como Eliseo. Yo no sé usted cuántas veces ha leído este pasaje del segundo libro de Reyes, y a muchos les gusta cómo suena y como dice, cuando Eliseo clamaba y dijo: bueno, yo quiero, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Alabanzas al Señor. No sé si usted le ha pedido a Dios de esa manera alguna vez.
Yo tuve un pastor que admiré mucho, que traté de imitar su ejemplo, que, bueno, en fin, muchas cosas. Y sabe que mi oración en las mañanas o en las noches era decirle al Señor, dame una doble porción del espíritu de ese hombre que te sirve. Porque, hermanos, Dios quiere incrementar el poder en nuestra vida, la influencia que Dios quiere dar al creyente, al servidor, esa gracia. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Estamos en el culto pentecostal. Esta es una fiesta. Esto no es un funeral. No se pueden acabar los gloria a Dios, los amenes, los aplausos, las alabanzas al Señor. Porque el enemigo le gusta es que estemos calladitos. Y si usted calla, otorga. Pero si usted alaba, el diablo se calla. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? En el nombre de Jesús, para el nombre de Jesús toda la gloria. Elías es un tipo de Cristo, es un símbolo del Señor en esta escena. Cuando Jesús va a subir a su trono, el Señor les dice a los discípulos y a sus sucesores, ustedes harán obras aún mayores que las que yo he hecho, porque yo voy al Padre. Amén. Ellos se sorprendían de las maravillas realizadas por el Señor, pero el Señor les decía, ustedes van a hacer obras aún mayores, porque yo voy al Padre. Y también les dijo que no se fueran aún de Jerusalén, antes que fueran investidos con el poder de lo alto. Entonces, aquí es necesario, y en este tiempo y en esta generación necesitamos más la presencia de Dios. Necesitamos más autoridad, aún más que la pasada generación. ¿Por qué permitió Elías que su siervo Eliseo lo acompañara a Betel y a Jericó y al Jordán? Seguro que no fue solamente un viaje sentimental para Elías, era su último día, tenía que dejar todo en orden con su siervo y su familia. En ese caso Eliseo era lo único de familia que le quedaba a Elías, y debía enseñarle cómo le iba a dejar todos los asuntos espirituales y morales a este discípulo Eliseo, quien era el que le iba a suceder, le iba a reemplazar. ¿Qué haría usted si Dios le dijera en esta noche, o bueno, en algún momento le dijera que le queda solo un día de vida y que tiene que dejar todo organizado en su casa, en la iglesia, los asuntos personales, las deudas? Y no solo hablo de las deudas económicas, materiales, sino que a veces debemos respeto, honra, amor, y no damos, no pagamos lo que debemos. ¿Qué diría usted, qué pensaría si Dios le dijera eso? Es su último día, arregle su casa. Un día el Señor le dijo a un rey eso, ¿cierto? Vea, arregle todo en la casa, con su familia, su esposa, sus hijos, el reinado, porque ciertamente usted se va a morir ya. ¿Y qué hizo este hombre? Se puso a llorar, clamar, ayunar, en fin. Y entonces Dios le regaló otros 15 años más de vida. Este hombre tocó el corazón de Dios y bueno, te vamos a dar otros 15 años más para que no llores. Gloria al Señor. Elías quería enseñarle a Eliseo y transmitirle la necesidad de ser lleno del poder y de la unción del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Yo los veo como cansados ya. Llegaron a Betel y nos falta un recorrido aquí. Hay que ir a Betel, Jericó y el Jordán. Y cuando llegaron a Betel, cuyo nombre significa casa de Dios, ¿cierto? Eso significa Betel, casa de Dios. Betel tenía una gran herencia espiritual.
Betel fue aquel lugar donde Jacob mismo ofreció un sacrificio en un altar a Dios, ¿verdad? Cuando el Señor se le apareció. Pero al pasar de los años, algo terrible había pasado allí. Al pasar del tiempo, en otra generación, esa generación se olvidó de lo que pasó en Betel. Y llegó a reinar un hombre allí llamado Jeroboam. Y este hombre, este rey, levantó en Betel ya no un altar en sacrificio a Dios, sino un becerro de oro. Ya Jeroboam comenzó a hacer lo malo delante de los ojos del Señor, y pronto la gente comenzó a entregarse a la idolatría y al paganismo. Como resultado de esta situación, toda esta generación entera se estaba perdiendo en el pecado. Las raíces espirituales de Betel habían sido quitadas aún de los niños y de los adolescentes de esa época. Betel, gloria al Señor, nuestros niños en este tiempo, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, están perdiendo las huellas y las raíces del Evangelio. Yo les decía estos días que hoy en día hay jóvenes en la iglesia, hay muchachos y muchachas en la iglesia que no conocen realmente a Dios, que no han tenido una experiencia personal con Dios, que no escudriñan las escrituras, que no conocen la palabra, que no tienen ya esos principios y esos valores éticos, morales, espirituales. Estamos viviendo en un tiempo donde las raíces del Evangelio se están perdiendo en algunos de nuestros hijos. Bendito el Señor, porque en la casa de Dios hay escepticismo, hay idolatría, hay paganismo, hay pecado. Y cuando esto ocurre, entonces los muchachos, los jóvenes se olvidan del Señor. Alabanzas al Señor, alabanzas al nombre del Señor. Las cosas en Betel estaban mal. Ahora la gente de esa ciudad se burlaban y se mofaban de Elías y de Eliseo. Ellos se sentían indignados. Claro que sí, Elías y Eliseo estaban horrorizados por la total decadencia espiritual que había en aquella sociedad. Elías sabía que era eso, pues él mismo ya había enfrentado burladores, ya había enfrentado a esos mofadores en su propio día en el Monte Carmelo. Elías sabía lo que era ver gente y todo un pueblo arrasado por la idolatría, por el pecado. Cuando la nación de Israel, liderada por aquel malvado rey Acab, se volvieron tras los ídolos de Acera y de Baal, y Elías los confrontó en el Monte Carmelo, porque todo el pueblo ya sus principios espirituales se habían perdido y decían: Baal es el verdadero Dios, Acera es otra diosa, y en fin, y todos estaban entregados a la idolatría. Pero Elías los confrontó en aquel día en el Monte Carmelo y les dijo: bueno, de una vez por todas vamos a comprobar cuál es el Dios verdadero. Si ustedes dicen que Baal es Dios, bueno, entonces ofrézcanle sacrificios, pero que responda con fuego desde el cielo. Y los profetas de los Baales empezaron a adorar, empezaron a clamar, empezaron a rasgarse las pieles, los vestidos desde por la mañana hasta por la tarde, pero Baal no le respondía, simplemente porque Baal no es Dios. Pero Elías simplemente levantó sus manos y oró al Dios verdadero y le dijo: Jehová de los ejércitos, tú eres el Dios de Israel. Que sepa toda esta casa que aunque ellos te han dejado, que ellos sepan que tú eres el único Dios. Envía fuego del cielo, y poder del cielo bajó y consumió el sacrificio, el holocausto, y toda la nación se dio cuenta de nuevo que Jehová es el Dios verdadero. Alabanzas al Señor. Elías ya había pasado por esa situación, así que él sabía que su sucesor Eliseo necesitaría tomar mayor fuerza y un poder sobrenatural
para enfrentar esa nueva generación que se venía encima. Porque esta joven gente estaba mucho más endurecida, vivía más en la impiedad que los mismos idólatras sacerdotes de Baal que Elías combatió. Elías le mostraba a Eliseo cómo andaban las cosas en la ciudad de Betel. Pero era Dios mismo quien probaba al joven profeta Eliseo y le estaba retando a su nueva generación y a esa nueva generación. Y aunque Eliseo se indignaba por el pecado de ellos, no obstante aún no estaba preparado para enfrentarlos. Gloria al Señor, gloria al Señor. Así que Eliseo, decidió seguir a Elías. Salieron de Betel y se fueron a otra ciudad, esperando Eliseo que algo sobrenatural aconteciera. Así que le dijo a Elías: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vivimos, hermanos e iglesia, amigos, en una sociedad maligna y perversa. Vivimos en una generación, en un tiempo terrible. Y pudiéramos representar esta generación de esta época como aquella ciudad de Betel antigua, esa Betel antigua, donde en medio de nosotros hay burladores, donde en medio de nosotros hay gente hostil, donde en medio de nosotros hay rechazo, hay indiferencia, donde en medio de nosotros hay gente que se ha endurecido y no cree a nada. Bendito el nombre del Señor. Pero también tenemos aún dentro del pueblo gente carnal, gente entregada a la codicia, gente entregada a la idolatría, a la avaricia, a tantas cosas, al escepticismo, a la moral desenfrenada, a la perversión sexual, al homosexualismo. Y esta generación presente es peor que cualquiera de la que vivió Eliseo o Elías, el profeta. Alabanzas al nombre del Señor. Ellos vieron jóvenes que se burlaron, jóvenes que se mofaron y blasfemaban el nombre del Señor. Pero hoy nosotros vemos niños que se matan, adolescentes que violan a otras niñas, padres que matan a sus propios hijos y los violan, madres que acaban con la vida de sus niños en sus propios vientres. Bendito el nombre del Señor. Estamos viviendo un tiempo y una generación más terrible, más maligna, más perversa. Hijos que matan a sus hermanos y a sus propias madres, y sin importarles absolutamente nada. Y ya cuando los entrevistan, entonces con esa tranquilidad, con esa frialdad dicen de una manera: no, yo no hice absolutamente nada. Y después cuando se ven cogidos, entonces confiesan y dicen: yo no lo vuelvo a hacer. Pero no hay arrepentimiento en sus corazones para nada. Vivimos en un tiempo y una generación perversa y maligna, más que la generación anterior. Por eso necesitamos en esta noche y en este tiempo esa doble porción del Espíritu Santo que pidió Eliseo a Elías. Gloria al Señor, gloria al Señor. Este día maligno que pronto se va a terminar, esta noche que está llegando a su fin, y este tiempo demanda que el pueblo de Dios obtengamos más y más poder, autoridad del Espíritu Santo, para lograr alcanzar a esta generación que suspira, que gime, que se está yendo hacia el borde del abismo. ¿Sabe algo, hermano, hermana? Se va a requerir una proporción mayor de la unción del Espíritu Santo, tal nunca hemos visto en toda la historia. Se necesitará que este santo remanente que es la iglesia de Cristo se levante y exclame como Eliseo:
Padre mío, carro de Israel y caballos, gloria al Señor y su gente de a caballo. Que podamos exclamar como Eliseo cuando vio al profeta, su Señor, su amo, subiendo en un torbellino hacia el cielo. Alabanzas al Señor. Eso nos indica que así como Elías fue levantado, alabanzas al Señor, y no vio la muerte, hay un pueblo en esta generación que será levantado de igual manera. ¿Cuántos lo creemos así? Eso nos da a entender que un día el Señor va a levantar la iglesia. Amén. Se fueron luego a Jericó. Jericó significa un lugar llamado grato, o la ciudad de las palmeras. Sin embargo, esta ciudad ahora está árida, se encuentra seca, completamente sin vida. No hay árboles, no hay palmeras, no hay pasto, no hay frutas. Todo se había marchitado, porque parece ser que una corriente de veneno se había infiltrado en el suministro de agua en Jericó. Esta ciudad representa una cristiandad adormecida, una cristiandad seca, una cristiandad apagada, una cristiandad conforme y relajada. Esa ciudad de Jericó, y Elías le está mostrando a Eliseo: mira lo que te va a tocar enfrentar. Bendito el nombre del Señor. Y en este tiempo estamos diciéndole a los jóvenes y a la iglesia: estamos en medio de una generación que ya no quiere orar, que ya no quiere buscar el rostro de Dios, que ya no quiere sacrificio, que todo lo quieren fácil. Pero en esta noche va a requerir la iglesia esa doble porción del Espíritu Santo para combatir con las armas espirituales todo lo que se levante contra el conocimiento del Señor. Alabanzas a su nombre, alabanzas al Señor. Esta ciudad, hermano, representa esto: una iglesia que describe el apóstol Juan en Apocalipsis, una iglesia que dice, o que tiene nombre de estar viva, pero parece que está muerta. Tiene nombre de que vives, dice el apóstol, y estás muerto. En Jericó había una escuela de jóvenes profetas, y probablemente Elías y Eliseo visitaron esa escuela. Esos jóvenes profetas tenían algo de visión profética. Pues sabían que Elías iba a ser levantado ese día. Esa era la generación de ministros que serían enviados por toda Judea e Israel para ministrar a la sociedad, edificando escuelas, alimentando a los pobres, predicando la palabra de Dios. Pero algo se echaba de menos en ellos claramente: el poder, la unción, la autoridad del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Al día siguiente estos mismos ministros rogarían a Eliseo que los dejara ir a buscar el cuerpo de Elías, en caso de que el Espíritu Santo lo hubiese dejado caer en alguna montaña o en algún valle. Ellos ignoraban totalmente las maneras y el obrar de Dios. A lo mejor Elías le propuso a Eliseo: ¿por qué no te quedas aquí y enseñas a estos jóvenes los caminos del Señor? Porque ellos pueden testificar, predicar, hablar de milagros, pero ellos no han experimentado el poder de Dios por sí mismos. Hoy tenemos unos jóvenes, unos hermanos que todavía no han tenido experiencias con Dios, que le quieren servir a Dios, pero así no se le puede servir a Dios. Así no puede ser efectivo la labor. Usted necesita una experiencia con el Espíritu Santo. Usted necesita no solamente hablar en otras lenguas, usted necesita sentirlo, vivirlo. Oh, que Él te toque, que Él te llene en las noches, aún en tus mismos sueños. Dios hablarte a ti, Él hablar contigo, tú hablar con Él. Tú necesitas tener experiencias. Necesitamos, hermanos, aquí en la iglesia, jóvenes que tengan experiencias con Dios. Amén. ¿Sí lo necesitamos o no? Eliseo, diría Elías: tú eres el hombre para despertar a esta gente dormida. Gloria a Dios. A esta gente seca.
Tal vez intelectualmente están bien. Tal vez profesionalmente, laboralmente van bien. Tal vez han prosperado material, económicamente, pero necesitan un mover del Espíritu. Eliseo, tú vas a ministrar al frente de un pueblo que ha perdido cosas, que ha perdido principios, que ha perdido cosas que Dios le había suministrado a esta gente. Gloria al Señor. Alabanzas al Señor. Por eso Eliseo sabía que así como estaba, aún no se sentía preparado para ministrarles a ellos, pero se quedaría todo el tiempo recordando las hazañas de Elías, los milagros, los avivamientos. No. Los prodigios, los avivamientos del pasado, no podía vivir con eso. Él había visto cómo Elías había hecho milagros, cómo Dios a través de Elías había hecho portentos, pero él no se podía quedar viviendo solamente de las hazañas de Elías. Él tenía que comprobar que el Dios de Elías iba a estar con Eliseo también. Amén. Gloria a Dios. La iglesia de hoy hemos caído muchas veces en ese mismo aspecto, en ese mismo lazo. Estudiamos avivamientos del pasado, recordamos y testificamos cosas que nos pasaron hace 10, 20 años, pero no hay una renovación en las experiencias y en los milagros y en los prodigios y en las sanidades. Deberíamos estar contando lo que nos pasó el martes aquí, o el miércoles afuera en la calle, en el trabajo, ese milagro con ese amigo, con esa familia. Deberíamos testificar más continuamente la obra y el mover de Dios durante toda la semana, y tener un culto más de testimonio, gloria al Señor, para poder declarar que el poder de Dios todavía es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Deberíamos estar aquí en esta noche, gloria al Señor, no solamente añorando cosas del pasado, descubriendo métodos para hacer bajar fuego del cielo. ¿Cómo hacemos, pastor, para que este año 2022? No, hermano, usted y yo sabemos cuál es la manera. Hay que buscarlo a Él con ganas, con tiempo, con fuerza, con sacrificio. Hay que volvernos a Él con todo el corazón. Alabanzas al nombre del Señor. Desde que yo recuerdo, la iglesia ha clamado por avivamiento del Espíritu como en los viejos tiempos. Yo escuchaba de un pastor anciano que ya partió con el Señor hace un tiempo, hace mucho tiempo ya, el hermano Domingo Zúñiga, que lo buscaban las familias para que él fuera a orar, pero no por cualquier persona o por cualquier cosa, para que orara por los muertos de algunos parientes creyentes que habían fallecido. Y se lo llevaban a las casas donde estaban celebrando la ceremonia fúnebre, y el hermano metía el cuerpo del muerto en un cuarto y dice que oraba por el muerto y Dios lo levantaba. ¿Cuántos damos alabanzas al Señor? ¿Cuántos damos alabanzas al Señor? Pero no podemos vivir de ese momento del pasado. Eso ya sucedió en otra generación. Estamos viviendo una generación distinta. Gloria a Dios. Dios no quiere recrear solo las cosas del pasado. Él quiere hacer y crear un avivamiento nuevo. Gloria a Dios, en tu vida y en mi vida. Posiblemente mejor. Eliseo tampoco se detuvo, y por eso aquí dice la palabra. Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Eliseo sabía que no podía impactar a nadie en esa iglesia seca, y casi desfalleciente, hasta que él mismo hubiese recibido su propio toque del Espíritu Santo. Él no quería vivir solo con las grandes obras de Elías. Él quería
más del Espíritu que su mentor tenía. Él quería no solamente una porción del Espíritu, él quería una doble porción. Alabanzas al nombre del Señor, alabanzas al nombre del Señor. Elías era llamado el profeta del fuego. Hizo 7 grandes milagros. Pero Eliseo no iba a hacer solo 7. Eliseo lo iba a doblar a él. Gloria al nombre del Señor. Iba a hacer 14 portentosos milagros, porque Dios cumplió y Dios le respondió la oración y lo dotó con una doble porción del espíritu de Elías. Alabanzas al Señor. ¿Por qué no darle una alabanza fuerte a Él esta noche? ¡Aleluya! El Jordán, termino diciendo del Jordán, porque Elías quiso, hermano, mire usted, habían cruzado el Jordán, Elías y Eliseo juntos. Solamente Eliseo dobló su manto y tocó las aguas del Jordán. Y la Biblia dice que se dividieron las aguas y pasaron por la tierra seca. Pero cuando Eliseo ve que su amo, el profeta Elías, había sido levantado y logró tomar el manto, la túnica de Elías, él no se iba a devolver. Ya las aguas estaban otra vez con su curso normal, el río estaba allí, pero él tenía que volver de nuevo, abriendo las aguas para pasar por tierra seca. Gloria al Señor. El Jordán no fue un río profundo ni ancho, pero la Escritura nos da evidencia de que el río, no nos da una evidencia de que el río estaba crecido. Al otro lado del río habían 50 jóvenes profetas que bien pudieron traerles una balsa para que Elías y Eliseo cruzaran, pero Elías quería enseñarle a Eliseo que las veces que se cruzó ese río en el pasado, desde Moisés a Josué y hasta ese día, fueron todas historias del pasado. Así que Elías tenía que cruzarlo, así como Moisés, así como Josué. Cuando tocaron las aguas del Jordán se abrieron, Elías también la tocó, gloria al Señor. Y así como Elías tocó y se abrieron, Eliseo iba a hacer lo mismo, iba a tocar las aguas y también se iban a abrir. Así como aquellos hombres, siervos de Dios hicieron hazañas, esta iglesia en este tiempo también va a hacer las mismas hazañas y aún mayores, porque el Señor todavía está con su pueblo. Gloria al Señor. Él quería retar a su sucesor que cuando iniciara su ministerio y predicara que Dios es un Dios de milagros, él tenía que testificar de lo que él había hecho para Eliseo personalmente. Así que le dijo Elías: me voy a ir, Eliseo. Mañana cuando regreses a este río, quiero que lo vuelvas a cruzar de la manera que viniste. Confía y cree en Dios por lo que Él obra en tu vida. Oiga, hermanos, la mayoría de nosotros a veces no tenemos la fe suficiente de creer que Dios quiere hacer de nuestras propias vidas, hogares, milagros y avivamientos especiales. Nos falta la fe, nos falta fortalecernos en ella para poder actuar de esta manera y que Dios pueda obrar maravillas en nuestras vidas. Pasamos metidos solamente leyendo, escuchando. Yo he visto hermanos que, oye hermano, me gusta meterme ahí en las redes, en YouTube y en otros, y escuchar testimonios. Les gusta escuchar testimonios ajenos, pero ellos no tienen un testimonio para contarlo. No, deje de escuchar el bueno, sí, pero deje de escuchar tanto testimonio de otro. Yo recuerdo cuando yo llegué a esta iglesia, no aquí en San Jerónimo, cuando yo llegué a la iglesia pentecostal por primera vez, cuando me convertí al Señor, yo escuchaba a los jóvenes, yo escuchaba a los hermanos, recibir el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu, y me contaban lo que sentían, lo que vivían, lo que Dios hacía después de eso. Y yo le decía a los muchachos: bueno, yo no quiero que ustedes me lo sigan contando, yo también lo quiero experimentar. Gloria a Dios, gloria al Señor. De eso ya casi no se habla, de ese deseo ya casi no se ora, no se pronuncia. Pero yo creo que todavía ahí es tiempo de que los jóvenes y los hermanos volvamos a sentir el deseo, el anhelo por recibir el poder del Espíritu Santo,
por recibir la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos me ayudan a creer que todavía se puede y se derrama el Espíritu Santo? Gloria a Dios. Dios quiere decirnos: esta noche tengo algo mejor para ti. Si usted lo cree, Dios quiere hacer milagros todavía. Dios quiere cambiar hogares todavía. Dios quiere sanar el matrimonio suyo todavía. Dios quiere salvar a sus seres queridos todavía. Dios quiere redimir muchas almas para su gloria todavía. Dios quiere hacer maravillas en San Jerónimo todavía. Oh, no hemos visto todavía las cosas que Dios quiere hacer, porque aún mayores Él las quiere hacer. Usted necesita enfrentar su propio mar rojo. Usted necesita enfrentar su propio Jordán. Usted necesita, hermano, pasar por Betel, Jericó y llegar al Jordán y volver como volvió Eliseo. Eliseo volvió y vio, tenía el manto de Elías, había recibido la doble porción del Espíritu, tocó las aguas y las aguas se abrieron. Una vez más, gloria al Señor. Y pasó por tierra seca, y los 50 profetas que lo esperaban al otro lado dijeron: oye, parece ser que Eliseo recibió el espíritu de Elías. Y más que el espíritu de Elías, el Espíritu de Dios estaba sobre Eliseo. De tal manera que aun cuando Eliseo va a entregar su vida, su cuerpo va a pasar a la eternidad, aún en su muerte había hecho 13 milagros. Pero eran 14, le faltaba uno, pero ya estaba muerto. Pero resulta que cuando estaba allí, el cuerpo muerto en cierto lugar de la tierra de Eliseo, había una batalla campal en ese campo, y uno de los soldados que estaba enfrentándose contra el otro ejército cayó herido de muerte. Murió, pero con la suerte de que cayó encima del cuerpo o de la tumba de Eliseo. Y cuando el cuerpo del soldado tocaron los huesos y lo que quedaba del profeta Eliseo, dice la Biblia que inmediatamente con el contacto, el muerto, el soldado, recobró la vida. Gloria al Señor. Aún muerto Eliseo hizo milagros. ¿Cuántos creemos esta noche? Necesitamos, esta generación necesita un sucesor como Eliseo. Esta generación necesita jóvenes así, dispuestos, preparados, consagrados, que quieran recibir poder de lo alto. Esta noche yo quisiera invitar a un hermano, un joven aquí a este altar. Oh, yo sé que estamos viviendo un tiempo difícil. Yo sé que hay muchos muchachos que no quieren nada con Dios. Yo sé que hay jóvenes que pasan de agache, miran por encima del hombro, no quieren nada con el Evangelio. Yo sé que hay gente que no quiere, que se burla, que se mofa, que blasfema. Pero esta noche Dios está invitando a un joven, a un amigo, a un hermano. Dios lo quiere dotar de poder. Dios le quiere dar una experiencia personal para que él sepa que hay Dios en Israel, que hay Dios en San Jerónimo, que hay Dios en esta iglesia, que el Espíritu de Dios se mueve aquí. ¿Por qué no vienes aquí un momento adelante, hermano? Vente acá y dile: Señor, una doble porción de tu Espíritu. Una doble porción, Señor. Tal vez tú no has recibido ni la primera, pero el Señor te puede dar no solo la primera, te puede dar una doble en esta noche, así como Eliseo, para que vivas no en la carne, sino que comiences a vivir en el Espíritu Santo. Oh, adorémoslo a Él, adóralo, hermano. ¿Habrá alguien más que quiera decirle aquí? ¿Por qué no te adentras en la presencia del Señor? Haz un compromiso serio con Dios. Dile, habla con Él, sé sincero con Él. Dile al Señor, adorémoslo a Él, adorémoslo. Adorémoslo. Oh, adorado. Señor Jesucristo, hay poder en tu nombre. Una generación, Señor, que cree, una generación, Señor,
que no se doblega ante el pecado, ante el maligno. Una generación que se humilla y se quebranta ante tu presencia. Una generación de jóvenes, adolescentes, varones, damas, que le creen a tu palabra y que viven para ti. Oh, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, que seguiré adelante, que estaré contigo, Señor, todavía, que haré tu obra, Señor. Una generación que suceda a esta otra que ha pasado. Nacer.